¿Cómo están ustedes? Me da gusto saludarlos desde la ciudad de Morelia, Michoacán. Sigue pues el jaloneo en el Congreso de la Unión por este asunto, para mí delicado, de la Guardia Nacional. Yo lo he ratificado aquí infinidad de veces. La Guardia Nacional no debería de estar en manos de militares, y menos el mando debe de ser un civil. Pero bueno, los legisladores de Morena tienen que apoyar los deseos de López Obrador. Y es lamentable, ¿no? Yo creo que si tuvieran un poco más de honestidad para con el país, los legisladores, pues tratarían de convencer a López Obrador y decirle, oye, es que esto no es correcto, no es conveniente que militares se hagan cargo de la seguridad pública, que es muy diferente a la seguridad nacional, a la protección del país, pero bueno, allá ellos, porque esto pues va camino a ser aprobado. ¿Por qué? Porque van a encontrar la forma de convencer a los dirigentes de los partidos políticos al interior del Congreso que se oponen a la Guardia Nacional por todos los argumentos que han dado, por todos los antecedentes que yo aquí he comentado también de lo que ha representado la actuación del ejército mexicano. Pero yo no sé si este asunto se lo imponga Trump a López Obrador o qué pasa con eso. Algún día nos hemos de enterar. Yo lo único que hoy leía en la jornada de hoy dice: ONU Derechos Humanos contra la militarización de la seguridad pública. Con la Guardia Nacional, el Estado privilegia la muerte de enemigos. Poner un mando castrense al frente representa un riesgo, insiste Jan Jarab. Sorprende, dice, que el Estado mexicano insiste en fortalecer una lógica militar que privilegia la muerte de quienes considera enemigos en lugar de reconocer sus garantías individuales, comenzando por el derecho a la vida. Planteó la representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Preocupado ante el riesgo que la militarización de la seguridad pública se eleve a rango constitucional, el titular de esa oficina en el país, Jan Jarab, ha comparecido en 3 ocasiones ante el Congreso de la Unión, 2 de la Cámara de Diputados y la más reciente el lunes pasado en el Senado, donde ha insistido en el error y los riesgos de crear una Guardia Nacional con carácter militar. Yo coincido totalmente con esta forma de expresarse, este análisis que hace, las declaraciones que hace. Yo entiendo que necesitamos mejorar muchas cosas, pero no, yo tampoco estoy de acuerdo en que la Guardia Nacional esté bajo el mando de militares. Los militares tienen otra mentalidad. Es cierto que en situaciones de tragedia han actuado para ayudar a poblaciones que han sufrido daños terribles, han cumplido con el plan que creo que se llama DN3, bueno, sí, pero también pues ya ha dado todos los antecedentes de los asuntos en donde lamentablemente la presencia del ejército ha generado transgresiones, violaciones a los derechos humanos, violaciones a mujeres, introducción a los hogares sin órdenes de aprehensión. En este asunto se plantea que los militares puedan intervenir en cualquier asunto que le correspondería y que les corresponde todavía por ley a las autoridades civiles, pero ahí ellos saben lo que hacen. Yo no esté en mis manos impedirlo más que comentarlo. Yo me vuelvo a pronunciar abiertamente en contra de que una Guardia Nacional esté bajo las órdenes de militares. Insisto, el militar tiene una visión muy diferente, una mentalidad muy diferente. Ellos son preparados para matar. No son preparados para otra cosa más que para matar. Sí, repito, tiene instituciones maravillosas como la Escuela Médico-Militar,
que reconozco la alta calidad de los profesionistas de la medicina que han surgido de ahí. En la Escuela Naval de Veracruz tiene gente muy calificada en algunos eventos vinculados a la Guardia Costera, pero tener policías militares navales, policías militares de Sedena, la Policía Federal también, que ha cometido infinidad de atropellos, no estoy de acuerdo con eso. Otro tema, no sé si usted debe de estar enterado que pues ya aviones militares de los Estados Unidos han aterrizado en Brasil, han aterrizado en Colombia, sobre pretexto de enviar ayuda humanitaria, pero además están, de las bases que tienen en Puerto Rico, están realizando vuelos, pues son vuelos intimidatorios, violando derechos internacionales por los países que sobrevuelan, porque para que usted pueda volar sobre un país, de acuerdo a los tratados internacionales, tiene que tener el permiso de ese país, pero este señor Trump cree que el mundo es de él. Ojalá Sanders, que compitió, que lamentablemente renunció, que compitió con él rumbo en busca de la presidencia de la República de los Estados Unidos, ojalá logren pararlo, porque si no se va a generar una situación muy grave, muy delicada. Yo vuelvo a insistir, yo no defiendo a Nicolás Maduro, como tampoco defiendo a Guaidó. Yo lo que digo, si Guaidó quiere derrocar a como dé lugar a Maduro, pues que lo haga. Si lo quiere derrocar mediante el camino legal o constitucional, que lo haga. Si lo quiere derrocar a través con el uso de las armas, que lo haga, pero que lo haga él, sin tener que constituirse como un presidente encargado y pedir la intervención de un país extranjero. Es una traición al pueblo de Venezuela, al pueblo. Yo quiero que ojalá me entiendan bien, no se trata de defender a Maduro, y eso lo digo 1000 veces, porque me dicen, es que tú defiendes a Maduro. Yo no defiendo a Maduro. A mí me dolería, como lo he repetido aquí en diversas ocasiones, un enfrentamiento entre los habitantes de la nación. Pero si esto se da, pues que sea Guaidó el que encabece una rebelión militar o una rebelión armada del pueblo, de una parte del pueblo venezolano que esté en contra de Maduro, pero allanar y tratar de que penetren fuerzas norteamericanas bajo pretexto de ayuda humanitaria a Venezuela, eso es traición. Y si los Estados Unidos no logran derrocar por las armas a Nicolás Maduro, Guaidó debe ser procesado por traición a la patria, a su país, no a Maduro. Insisto yo mucho con esto de Maduro, porque yo no deseo que me califiquen de ser defensor de Maduro. Yo estoy del lado del pueblo, tanto de los que siguen a Guaidó como de los que siguen a Maduro, y ya lo he explicado. Si se diera un enfrentamiento armado o una intervención militar, van a morir niños, ancianos, enfermos que estén en hospitales, porque va a ser una lucha cruenta. La fuerza militar de Venezuela no es tan pequeña como mucha gente lo puede creer. Están bien parapetados, bien armados, tienen, desde la época de Hugo Chávez se crearon guardias milicianas. Todos los seguidores de Maduro, ahora civiles, están armados y van a luchar por defender su país, y podría desatarse una situación de consecuencias que mejor no quiero ni pensarlas. Yo deseo, por el bien de los habitantes de Venezuela, tanto de los seguidores de Guaidó como de Maduro, que haya un arreglo pacífico. ¿Cómo? Bueno, pues allá que ellos lo resuelvan. Y repito, si Guaidó quiere derrocar a Maduro al margen de los principios constitucionales de ese país,
pues que él tome las armas, se levanten armas con el grupo que lo sigue y que lo derroque, pero que no permita, que no esté insistiendo, abriéndole, allanándole el camino con el pretexto de la ayuda humanitaria a los Estados Unidos, porque este señor Trump es un sujeto que busca precisamente un conflicto bélico, porque a él le conviene para sus intereses políticos a futuro. Ojalá también en Estados Unidos lo frenen. Ya hay muchas protestas de grupos que son antibelicistas y que dicen no queremos que haya una guerra porque van a mandar a nuestros hijos a invadir un país y van a morir y nos van a regresar en ataúdes, no queremos eso. Hay manifestaciones en varias zonas del estado en Estados Unidos para impedir que tratar de convencer a este señor Trump, que de veras ahora sí yo lo veo como un sujeto enfermo, no loco, está enfermo de poder, tiene un grave trastorno de personalidad, pierde la noción de muchas cosas, quiere poder y apoderarse de toda la riqueza que pueda, tal vez para su país o para él, yo no lo sé, pero yo estoy en contra de que haya violencia en Venezuela y ya lo dije porque le recomiendo, entre otras cosas, que ojalá pueda usted adquirir el número más reciente de la revista Proceso que le estoy mostrando a usted. Hay varios artículos sobre la historia del Chapo. Y yo me hago también una pregunta. ¿Cómo es posible que después de todas las declaraciones que hizo el Chapo Guzmán allá en Brooklyn, en Manhattan, en Nueva York, en donde señaló a tanto funcionario mexicano, desde el presidente de la República hasta integrantes de las Fuerzas Armadas mexicanas, solo a él lo hayan procesado? Eso es curioso, ¿verdad? Pero mire, aquí tengo un dato que es muy alarmante, con que al Chapo esto también es una situación de orden político, y yo censuro al ladrón de Atlacomulco, a Peña Nieto, por haberlo entregado al gobierno norteamericano, porque si lo capturan, aquí debieron de haberlo procesado por las imputaciones que le hubiera hecho el gobierno mexicano en su contra y no entregarlo en esa forma. Tampoco me digan que yo defiendo al Chapo, no, nada de eso, pero aquí hay un dato muy interesante que revela el propio gobierno norteamericano y que yo ignoraba de veras. Mire, dice, de acuerdo con las cifras de Washington, en promedio cada día mueren 130 estadounidenses, eso es algo alarmante, por sobredosis de droga, es decir, el enjuiciamiento y próximo castigo ejemplar al Chapo no alivia ese problema de salud y educación que está asesinando a miles de personas. ¿Por qué? Porque la droga va a seguir pasando. ¿Cómo? Pues igual que de aquí la sacan, mediante la corrupción. Viene un artículo sumamente interesante, una entrevista más bien, que le hacen al abogado de Joaquín Guzmán Loera en México, a Juan Pablo Vadillo, quien cuestiona todo el procedimiento judicial que su cliente acaba de vivir en Estados Unidos. Inclusive él da argumentos jurídicos donde rechaza en esta entrevista el proceso de extradición por el cual el capo sinaloense fue entregado a Nueva York y no a Texas o California, que lo requerían. Nueva York no lo requería, lo requería las cortes de Texas y de California. Pero vuelvo a lo mismo, no debieron de haber entregado hasta que no respondiera a las autoridades mexicanas, pero Peña Nieto se doblegó a los intereses de Estados Unidos. Y pues ya no tengo nada más que comentar y ni que agregar. Creo que con esto es suficiente y me da, como siempre, mucho gusto saludarlos.